Este vídeo lo he titulado como parecidos razonables. Hace tiempo que la manera de actuar del Estado español me recuerda más a una dictadura de la República Romana que a una democracia del siglo XXI. Pero quería contrastarlo y no hacer demagogia barata, que ahora está muy de moda. Y gracias a un artículo de Abraham Siles Vallejos, profesor de Derecho Constitucional, encuentro estos parecidos razonables. El artículo de Abraham se titula "La dictadura en la República Romana Clásica como referente paradigmático del régimen de excepción constitucional". El artículo toma como punto de partida que es en la República Romana Clásica donde ha de encontrarse el modelo original del gobierno de excepción instaurado para salvar la Constitución. El estudio también comenta los rasgos que distinguen a la dictadura romana como referente a las opciones teóricas de quienes se preocupan por las emergencias constitucionales y los poderes para hacerles frente. ¿Cuál era el objetivo de la dictadura? La dictadura era conformada con la exclusiva finalidad de preservar la República, su orden constitucional y sus instituciones de gobierno ordinario, frente a un peligro grave. La dictadura solo debía servir para el mantenimiento de la Constitución. Y el dictador era investido con poderes extraordinarios pero constitucionales. Rajoy admite que tiene un problema político grave, muy grave. ¿Qué ha conseguido? Pues se han restituido la legalidad, se ha destituido al gobierno que vulneró la ley y se han hecho nuevas elecciones para que el nuevo gobierno se someta a la ley y al Estado de Derecho. Es decir, ha hecho lo mismo que se hacía cuando se aplicaba una dictadura romana. Recordad que la finalidad de la dictadura era preservar la República. En este caso es la unidad de España, sus instituciones de gobierno, y por eso ha destituido el gobierno catalán. Y el mantenimiento de la Constitución y por tanto unas nuevas elecciones para que todos se sometan a la ley y al Estado de Derecho. ¿Quién nombraba al dictador? Los titulares de la potestad de nombrar al dictador eran los cónsules. Eran quienes debían designar a un ciudadano eminente, en capacidad de vencer la amenaza de la disolución del Estado. El Senado también jugaba un rol importante en la proclamación de la dictadura. La práctica constitucional romana determinó que el cuerpo senatorial interviniese siempre mediante una recomendación, y la cual solo se iniciaba si existía una emergencia. Los partidos constitucionalistas son claramente la figura de los cónsules que había en la República Romana, que eran quienes permitían al dictador la toma de todos los poderes. Y en este caso es Ángel Castilla. Recordad que en la dictadura romana el Senado debía ver la existencia de una emergencia para dar el visto bueno a la dictadura. En este caso, el PP, este trámite no era un impedimento, porque el Senado lo tenía a favor. Por tanto, solo tenía que preocuparse de los cónsules, es decir, de convencer a los partidos políticos. La duración de la dictadura era por un tiempo limitado más bien breve, para el cumplimiento de la misión dictatorial. Tal plazo era como máximo de 6 meses y no podía ser prorrogado en ninguna hipótesis, así como tampoco era posible que el dictador permaneciera en el puesto mucho más tiempo del establecido. La duración de la dictadura sí podía verse reducida si la amenaza ya no existía, en cuyo caso el dictador presentaba su dimisión y los magistrados ordinarios reasumían plenamente sus poderes. Fijaros que, igual que en la dictadura romana, el tiempo del 155 dice que tiene que ser breve y que solo se quitará, según se intuye, hasta que se respete la ley, es decir, hasta que la amenaza ya no exista. Veremos si después el dictador presenta su dimisión como sí que hacía en la República Romana. Tipos de dictadura. De un número aproximado de 90 dictaduras instauradas en los 300 años de la vida de la institución, unas 50 fueron por conducción a una guerra. Mientras que las veces en las que se consideró necesario acudir al poder dictatorial para reprimir sediciones internas o para actos religiosos o civiles fueron considerablemente menores. Fijaros que también se hicieron dictaduras en Roma para reprimir sediciones. Por tanto, para evitar la sedición, en estos momentos se ha aplicado una dictadura en España. El poder del dictador.
Los poderes del dictador fueron amplísimos y no se reducían al ámbito propiamente militar, sino que se proyectaban sobre toda la vida civil de Roma. El dictador poseía todos los poderes que fueran necesarios para superar el peligro que había llevado a su designación, incluido el poder sobre la vida y la muerte de las personas. Nadie podía criticar, ni censurar, ni discutir las órdenes del dictador y no se encontraba sujeto a las limitaciones que pesaban sobre las magistraturas. Y lo vemos en los casos recientes de juicios a diferentes personas de la sociedad civil catalana, como por ejemplo Toni Albà, señor Bohigas, los raperos, los CDRs, etc. Los límites. Los límites de la dictadura, pese a gozar de tan amplios poderes dirigidos a salvar la República de un desastre inminente provocado por una guerra o una sedición, el dictador estaba sujeto a unos ciertos límites precisos, como hemos dicho antes, sobre la Constitución. Fueron solo en las dictaduras de Sila y de Julio César, en el siglo I a.C., que marcaron una diferencia cualitativa con la tradición propiamente republicana. Sila y César asumieron el título de dictadores, pero no respetaron las restricciones habituales de la institución. Llegó, en el caso de César, al extremo de ser proclamado una dictadura perpetua, que es lo que se llama una tiranía. Ya sabemos hasta cuándo supuestamente tendremos esta dictadura, hasta que se designe un nuevo presidente. Pero fijaros que se contradice. El 155 deja de actuar en el momento de que tome posesión un presidente. No obstante, si se invistiera al presidente legítimo, a Carles Puigdemont, continuaría el 155. Por tanto, no es hasta que haya un presidente, sino que hasta que haya el presidente que yo quiero. Que es exactamente lo que decía la dictadura romana. La dictadura se mantendrá hasta que la amenaza no exista. Para el PP, Puigdemont es una amenaza. Por tanto, se continuará aplicando el 155. Y tenemos 155 para rato. Pero al igual que en la época romana, la dictadura solo puede durar 6 meses. Si se perpetúa, ya estaríamos hablando de una tiranía. Y el dictador debe ceñirse a la Constitución. La Constitución no impide, por ejemplo, una investidura telemática. Por tanto, si se va en contra de esto y de lo que ha decidido la población de Cataluña, va en contra de la Constitución que tanto defienden. Qué paradoja, ¿verdad? Ya habéis visto los parecidos razonables. Yo, como catalán independentista, lo que critico y me indigna es que se nos diga que estamos en una democracia en estos momentos por activa y por pasiva a los españoles, a Europa y al mundo. Cuando en realidad acabo de demostrar, no con demagogia, sino comparando con lo que sabemos de la dictadura romana, que no es así, que en estos momentos estamos claramente en una dictadura. Es extraordinaria, es cierto, y no se ejecuta a nadie como pasaba en la época romana, pero sí que se encarcela, se amenaza y se reprime, como también se hacía durante la dictadura romana. Tenemos gente en prisión preventiva, sin ninguna resolución judicial todavía. No tengan miedo, díganlo abiertamente a los ciudadanos españoles y a los europeos. Hemos aplicado medidas excepcionales dictatoriales. ¿Por qué? Porque nos hemos visto obligados. Porque somos incapaces de resolver un problema político con la política y por eso la hemos aplicado. Seguramente una parte de España les aplaudirán, los del "a por ellos", otros quizás abrirán los ojos y se darán cuenta de lo que está sucediendo realmente. Como yo digo siempre, el problema no es si la sociedad civil es o no es libre. El problema es creer que uno es libre y vive en una democracia en donde de todo se puede hablar, debatir y criticar, siempre haciéndolo desde una vertiente política y desde el respeto, y después comprobar que tu libertad en realidad está condicionada. Muchas gracias.